con el no estatal y con la inversión extranjera, evitando improvisaciones. El plan precisamente sirve para eso, para diseñar desde su diseño cómo nos vamos a encadenar productivamente, cómo nos vamos a encadenar con el sector no estatal y cómo participa también en ese desarrollo de la economía la inversión extranjera y la industria nacional como principal proveedor de la inversión extranjera, a lo cual favorece también el ordenamiento monetario. Potenciar el crecimiento de la Zona Especial de Desarrollo Mariel y su vínculo con la economía interna del país. Incrementar las ventas de entidades nacionales a la red de tiendas que comercializan en moneda libremente convertible, tema este que abordaremos más adelante y que además constituye un incentivo también para los productores nacionales. Insertar la participación de las formas de gestión no estatal en el plan de la economía. Pues como hemos dicho en varias ocasiones, el plan de la economía no es el plan del sector estatal, es el plan de la economía del país y tiene que incorporar también al sector no estatal. Y no significa, porque a veces cuando pensamos que estás o no estás en el plan porque recibes recursos del plan, por asignaciones administrativas, por asignaciones financieras. Estar en el plan no significa eso. Estar en el plan esté concebido en el abordaje económico del plan de la economía, la participación, el aporte y las demandas de todos los actores económicos, no obligatoriamente con una emisión administrativa del plan. Entonces, sobre las exportaciones, un primer objetivo que nos hemos planteado en el plan de la economía del 2021 es alcanzar un crecimiento en los ingresos por exportaciones de bienes y servicios en el orden de en el entorno de un 19%. En ello incide la recuperación gradual del turismo, que se están proyectando para el próximo año arribar a 2,2 millones de visitantes, cifra que, como ustedes comprenderán, es muy inferior a la capacidad y potencial que tiene el país. Nosotros este año 2020, cuando hicimos el plan que presentamos aquí en diciembre del pasado año, por supuesto sin la COVID, aspirábamos a estar en el entorno de unos 5 millones de visitantes. El año 2019, que fue un año duro, con arreciamiento del bloqueo, suspensión de los vuelos, de los cruceros, cerramos en unos 4.275.000 y nos proyectamos un crecimiento para el 2020. Sin embargo, producto de la pandemia y las cuestiones conocidas de cierre de fronteras, medida que hemos tenido que adoptar para proteger la salud de nuestro pueblo, nosotros estamos cerrando el 2020 en el entorno de 1 millón de visitantes. Y eso es contando los 3 primeros meses, porque enero, febrero y marzo el comportamiento del turismo fue más o menos acorde con lo previsto. A partir de ahí vino el cierre. Por lo tanto, llegar a 2,2 millones de visitantes en el 2020 es duplicar, en el 2021, perdón, llegar a 2,2 millones de visitantes en el 2021 es duplicar la cifra del 2020, pero aún muy por debajo de la capacidad que tiene el país, de las potencialidades que tiene nuestra economía y de la necesidad que tiene la economía de esas divisas para su desarrollo. Pero eso es así. Y no solamente es el crecimiento del turismo lo que está incidiendo en ese 19% de las exportaciones. También recordemos que hemos dado ya algunos pasos para incentivar las exportaciones del sector no estatal a través de empresas estatales. El ordenamiento monetario es un incentivo natural a la exportación que tenemos que aprovechar. Se está avanzando en todo lo vinculado con el fomento de exportaciones en los territorios y esta es una tarea, pudiéramos decir, de primer orden, un primer objetivo, para calificarlo así, del plan de la economía del próximo año, que es alcanzar como mínimo un crecimiento del 19%, pero es insuficiente todavía con respecto a lo que podemos hacer y a lo que el país necesita. Y ahí también se está proyectando un crecimiento de los servicios de telecomunicaciones que han mantenido una tendencia también de incremento. Después hay una diapositiva que tiene cómo se proyectan el estimado de este año y el plan del próximo en cuanto a los
rubros exportables en cantidades físicas, que hay veces que cuando vemos las exportaciones en cantidades monetarias, tenemos detrás la influencia de los precios. Los precios suben, bajan, y bueno, podemos ingresar más o menos, pero aquí el análisis lo hemos hecho en cantidades físicas. Fíjense que todos los principales rubros de exportación del país para el próximo año, en todos estamos planificando crecimiento. El níquel, el azúcar, la miel de abeja, el carbón. Ahí están los números, ustedes lo tienen en el informe. Ahora bien, los ingresos en divisas que proyectamos recibir para el próximo año, que sería un segundo objetivo del plan. Los ingresos en divisas, estamos proyectando un crecimiento con respecto a este año 2020 de un 10,4%. Y aquí debemos llamar la atención sobre lo siguiente, porque en un año normal, si hablamos de que los ingresos en divisas crecen 10,4% de un año a otro, sería un crecimiento realmente que no es normal que se alcance. Sin embargo, aquí la base comparativa de todos los crecimientos del 2021 es contra el 2020, que es un año muy disminuido de contracción económica. Después vamos a referirnos a esas cifras. Por lo tanto, aún cuando vamos a crecer un 10,4% en el 2021, esa cifra de ingresos es 16,2% inferior a la que alcanzamos en el 2019. O sea que hay una gran restricción de divisas. No podemos plantear solamente que crecemos un 10% de los ingresos en divisas. Sí, pero ¿contra qué base? ¿Contra qué punto de partida? Hay una gran restricción de divisas y todavía en el 2021 no vamos a alcanzar, es imposible, los niveles de actividad y de ingresos que tuvimos en el 2019, que fue un año de por sí duro. Pero bueno, vuelvo a hacer la misma comparación. En 2019 alcanzamos 4,3 millones de visitantes extranjeros y en 2021 proyectamos 2,2, prácticamente el 50%. Tenemos que crecer en el resto de las exportaciones también, y ese es el diseño que tiene el plan y el diseño del ordenamiento monetario. Las importaciones se proyectan para el 2021 con un crecimiento de un 12% con respecto al 2020, que en el 2020 las importaciones decrecieron 40% con respecto al plan. O sea que ese crecimiento del 12% es un crecimiento todavía insuficiente. Y aquí también esperamos tener un mayor impacto de la tarea de ordenamiento, que va en el camino entre una de sus principales proyecciones, a partir de incentivar la producción nacional, el encadenamiento productivo con los productores nacionales, va en el sentido también de disminuir el componente importado de la economía. O sea, nosotros tenemos que lograr que con menos importaciones hagamos más nivel de actividad. ¿A partir de qué? A partir de una mayor participación de la industria nacional. Y eso hasta ahora lo hemos ido conduciendo muy administrativamente. Ahora seguiremos conduciéndolo administrativamente, pero ya hay un incentivo natural, que es la devaluación de la moneda nacional. Por eso siempre decimos que el ordenamiento monetario genera condiciones mucho más favorables para el desarrollo económico del país. Y ya el Plan 2021 está diseñado sobre esas bases. O sea, que no podemos decir, si las importaciones nada más que crecen un 12%, tiene que crecer el PIB. No, no, esos niveles de actividad los tenemos que buscar en la industria nacional. Y hay cosas que antes nos costaban más trabajo hacer porque era a golpe de reuniones, a golpe de indicaciones, y ahora, si aprovechamos bien esas oportunidades y nos preparamos bien, hay un incentivo más natural para que el empresariado nacional participe como proveedor incluso de la inversión extranjera, de los exportadores, y sustituyamos un nivel de importaciones con producciones que podemos hacer en Cuba y que nos cuestan menos divisas, nos generan empleo y nos dan desarrollo. Bueno, de esas importaciones, el 17% se va a destinar a alimentos y el 20% a combustible, y ambos son todavía insuficientes en correspondencia con la demanda del país. En cuanto a los alimentos, en el plan de la economía del próximo año se proyecta importar, esto es para tener una idea de cuánto hay que gastarse en mantener un nivel mínimo sostenible de oferta de alimentos a la población, que todos se venden en pesos cubanos. Hay que gastarse, vamos a importar 770.000 toneladas de trigo.
Eso tiene los precios, por los precios proyectados en el plan, tenemos que invertir 240 millones de dólares. 396.000 toneladas de arroz, que prácticamente nos respaldan el balance de la canasta familiar normada mensual, que es unas 33.000 toneladas. Eso nos cuesta 212 millones de dólares. 682.000 toneladas de maíz, fundamentalmente para alimento animal, aunque vamos a incrementar la producción nacional, después nos vamos a referir a eso. Eso nos cuesta 187 millones de dólares. 47.000 toneladas de leche en polvo que tenemos que importar a precios que están por encima de los 3.200, 3.300 dólares por tonelada. Eso es para mantener las dietas médicas y la leche de los niños. Eso nos cuesta 159 millones de dólares. 371.000 toneladas de harina de soya, fundamentalmente para proteína de alimento animal. Eso nos cuesta 157 millones de dólares. Y para el pollo de la canasta familiar normada, que se da todos los meses, y el pollo del consumo social, o sea, el pollo del balance central del país, unas 106.000 toneladas nos cuestan 143 millones de dólares. O sea, para esos productos y niveles de oferta, de garantizar una canasta mínima de oferta de estos productos a nuestra población, el plan consigue invertir el próximo año 1.098 millones de dólares, que hay que buscárselo, Se planifican además 207 millones de dólares para la importación de fertilizantes y plaguicidas, porque la producción nacional, que no está en los 1.098 millones, también lleva inversiones en divisas. O sea, esos 207 millones incluyen materias primas para producir fertilizantes en el país, sobre todo NPK y otras producciones, que tenemos capacidad instalada en el país que no estamos explotando. Y ya tenemos un diseño también en el plan del próximo año. Ahora, en cuanto a las producciones nacionales de alimentos, se proyectan crecimientos. Sería un tercer objetivo del plan, o sea, alcanzar crecimientos en las producciones nacionales de alimentos. Fundamentalmente en el caso del arroz, estamos proyectando crecer en 76.000 toneladas, al balance de 104.000 toneladas este año a 180.000 el 2021. La producción nacional de maíz, tenemos previsto crecer, duplicar prácticamente lo que vamos a alcanzar en el 2020 y llegar a 100.000 toneladas de maíz. Fíjense que estamos importando 682.000 de todas maneras. Este año vamos a quedarnos unas 45.000 y el año que viene estamos proyectando 100.000 toneladas de maíz. Eso es importante. Si no alcanzamos esos niveles productivos, no tenemos cómo respaldar las demandas del balance, porque no podemos sustituir esos déficits productivos por importaciones. Ya vimos los precios y los 1.098 millones que hay que gastarse para importar. En el caso de los frijoles, tenemos previsto un crecimiento el próximo año de 15.600 toneladas para el balance, arribar a unas 25.000 toneladas de frijoles. Este año nos vamos a quedar en unas 9.000. Y la leche, 16,9 millones de litros, por encima de la producción estimada del año 2020. En el caso de la carne de cerdo, estamos proyectando una ligera recuperación de 8.000 toneladas, que, como explicó el ministro de Agricultura ayer en el plenario, no cubre la demanda, está muy por debajo de la demanda y, bueno, mantenemos un nivel de restricción en la oferta de carne de cerdo también el próximo año. Pero estamos proyectando crecimientos que hay que alcanzarlo. O sea, ahorita dije, estamos proyectando gastarnos 1.098 millones en importar alimentos. Y aquí digo, estamos proyectando crecimiento en los principales rubros de producción nacional de alimentos, que también hay que alcanzarlo. Pues el hecho de que esté en el plan no significa que sea una conquista ya ganada. Ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Bueno, ahí hay un nivel, ustedes tienen la diapositiva, esto mismo que acabé de explicar, la comparación entre el estimado del 2020 y el plan 2021 de los diferentes rubros de producción nacional de alimentos y lo que estamos proyectando. En el caso de la industria nacional, estamos proyectando también crecimientos en la producción de acero, de madera, ligeros crecimientos en la producción de aseo y
un mayor crecimiento, pudiéramos decir, en la producción de bicicletas, motos y triciclos y equipos electrodomésticos. Ahora, se necesita una mayor participación de nuestra industria, de nuestro sistema empresarial, en la comercialización minorista y mayorista en moneda libremente convertible. Hoy estamos en el entorno de un 12% de participación. O sea, cuando usted coge el nivel de ventas en MLC que tenemos en los mercados minoristas y mayoristas, que ya iniciamos por Gelma y algunos otros proveedores, y usted calcula cuántos de esos productos que estamos vendiendo en MLC tienen un componente, o sea, se producen en el país, estamos en el entorno de entre un 10 y un 12%. Eso es muy bajo. No estamos aprovechando todavía ese incentivo. Y nosotros requerimos, y así estamos diseñando el plan, que la industria nacional participe como proveedor de estas demandas para la comercialización en moneda libremente convertible en no menos de un 30%. El principal incentivo que tiene esto es que el que vende a ese mercado retiene el 100% de la divisa. Por eso decimos que es un cambio de mentalidad. O sea, antes de mandar una carta demandando divisa de la cuenta central, vamos a ver todas las oportunidades que tenemos desde el diseño del plan, desde el plan de la economía, para gestionarla autónomamente en Cuba. Exportando, encadenándonos con el Mariel, encadenándonos con la red de tiendas. Y es parte del diseño de la descentralización gradual de los mecanismos de asignación de divisas y de la autonomía de gestión de la empresa estatal. Muy demandada, pero bueno, llegan los tiempos de hacerlo o de incentivarlo. Ahí hay un listado de las producciones nacionales también de la actividad de la industria. Como ya expliqué, pueden ver, por ejemplo, en el caso de fertilizantes NPK, este año no hemos producido nada. Tenemos 2 plantas, una en Cienfuegos y una en Matanzas. Por falta de materia prima, terminamos entonces importando NPK. Y ya nos hemos dado cuenta también de que hay una gran diferencia en el tiempo en que se sitúa el financiamiento por importar y llega al país. Hemos perdido tiempo en eso. Por lo tanto, la producción nacional con materia prima en consignación para mantener una ritmicidad en el funcionamiento de las plantas que tenemos en el país y una asignación sistemática a la agricultura es fundamental. Estamos diseñando para el año que viene producir 62.000 toneladas en Cuba de NPK. Eso también genera empleo, que hablábamos ayer, da valor agregado a la economía, sustituye importaciones. Ven ahí, por ejemplo, en el ensamblaje de televisores, que nosotros este año estaremos unos 11.834, estamos proyectando 66.000 para el próximo año. Hay demanda, tanto en las tiendas en MLC como en las tiendas en pesos. Igual con los equipos informáticos, en la próxima diapositiva. Igual con las bicicletas mecánicas. Ya estamos avanzando en algunos prefinanciamientos a la industria para producir el próximo año 36.450 bicicletas mecánicas y 10.000 bicicletas y motos eléctricas, 1.800 triciclos. O sea que hay un nivel de participación de la industria que estamos diseñando desde el plan, que hay que organizarlo bien, planificarlo bien, para poderlo alcanzar. Y bueno, están los materiales de la construcción. En el combustible se proyecta para el próximo año un consumo de combustibles equivalentes de 7,5 millones de toneladas. Debo decir que hay una restricción. El plan del 2020 lo montamos con 8,1 millones de toneladas. 7,5 millones de toneladas nos obliga a trabajar con mucha eficiencia energética. Se destinarán 5,1 millones de toneladas a la generación eléctrica para generar 20.107 gigawatts hora. Como ya hemos explicado, el sector residencial consume el 62,6%. O sea, representa el 62,6% del consumo de energía eléctrica. Y el plan concibe el combustible necesario para generar esa energía y un crecimiento con respecto al estimado del 2020 en el entorno entre un 2 y un 2,2%. Pero hay que ahorrar.
porque lo que sí no hay es posibilidad de crecer en la generación un 5 o un 6%. Tenemos la infraestructura que con bastante esfuerzo hay que mantener y disponemos en el plan de los recursos en divisa para respaldar un nivel de combustible para generar 20.107 gigawatts. Si la demanda crece porque no ahorramos, entonces, bueno, no es posible ese respaldo. Por eso decimos, en el plan, no se diseñan apagones. Que no haya depende más de nosotros, de la capacidad que tengamos para realmente ahorrar y trabajar con eficiencia. Y estamos previendo alcanzar el próximo año una participación de las fuentes renovables de energía en la matriz total de generación de un 6,3%. Sería un cuarto objetivo del plan. Recordemos que en el diseño que tenemos del plan al 2030, estamos proyectando que en el 2030 el 25% de la matriz energética, como mínimo, se genere con fuentes renovables de energía. Estamos atrasados en ese programa. Tenemos problemas con los financiamientos, los créditos. Este año, 2020, debemos terminar en el entorno del 4,5%. Y estamos proyectando un crecimiento en el 2021. Esto es una energía menos costosa, menos contaminante y hacia la cual también tenemos un programa para avanzar en esa dirección. O sea, que tendríamos un crecimiento casi un 2% en la participación de las fuentes renovables de energía dentro de la generación total del país. Y tenemos que mantener las medidas de eficiencia, control y la entrega de planes operativos mensuales. No hay quien pueda desde hoy, y eso se lo trasladamos a los empresarios, porque constantemente nos están pidiendo eso, no hay quien pueda desde hoy decir cuánto combustible vamos a dar todos los meses a todo el mundo. El combustible que se asignará mensualmente a todas las entidades dependerá de la disponibilidad. Y la disponibilidad depende de muchos factores, incluyendo los precios internacionales y la posibilidad que tenga el país de adquirir esos combustibles. Entonces, nosotros no podemos trabajar con la comunidad de que me digan, dime cuánta divisa me vas a dar, dime cuánto combustible me vas a dar para yo poder hacer el plan. La divisa que te podremos dar tampoco sabemos bien cuánto es, depende de la disponibilidad que tenga el país. La que te puedes buscar tú sí sabemos por dónde están las vías. Y el combustible que se te podrá dar dependerá también de la disponibilidad que tenga el país puntualmente. Entonces, no podemos aceptar que haya algunos sistemas empresariales que a partir de que no está muy claro de qué divisa va a disponer y de qué combustible se le va a poder dar, entonces bajan los niveles de actividad. Los niveles de actividad que tenemos hoy están bajos todavía. Tenemos que subirlos más y trabajar con más eficiencia. Hay que salir a este combate, que no es un combate burocrático, de que te doy tanto combustible, tanta divisa y dime cuánto me vas a dar tú de producción. El próximo año, aún en medio de este año, aún en medio de las restricciones, y recordarán ustedes que cuando presentamos el ajuste del plan, planteamos que íbamos a defender el programa de la vivienda, el ajuste del plan 2020 que tuvimos que hacer. Aún en medio de esas restricciones se proyecta y vamos a terminar en el entorno de unas 47.400 viviendas, no sin deficiencias y problemas que se han venido chequeando por el gobierno, por el presidente, sistemáticamente. De ellas unas 15.030 viviendas por el plan estatal. Y en medio de estas difíciles circunstancias en que se desempeña la economía del país, también o tampoco hemos detenido el desarrollo y se van a concluir un grupo importante de inversiones en el 2020, o se han concluido, que ponen en mejores condiciones a la industria nacional para enfrentar la oportunidad que genera el ordenamiento monetario. Ahí tenemos inversiones en el programa del arroz, el programa de granos con 4 plantas de beneficio y secado, obras de riego que posibilitan el beneficio de 7.543 hectáreas, el programa de producción de viandas y hortalizas con 200 casas de cultivo, una planta de beneficio de semillas. Se recuperan capacidades productivas en 11 biofábricas. También apreciamos que en algún momento nos acomodamos mucho a la importación y desatendimos un tanto las capacidades nacionales para enfrentar todas las demandas de estos productos.
En el programa forestal de café y cacao, una planta de beneficio y almacenes de cacao, obras civiles para la producción de miel de abeja, que es un rubro importante de exportación del país, fomento de nuevas plantaciones de coco. En el programa de recuperación de la ganadería, pienso y capacidad de almacenamiento, 31 obras de infraestructura, 6.223 hectáreas de pastos y forraje. Se recuperan en el 2020 32 naves porcinas, 18 avícolas y capacidades de almacenamiento para 20.000 toneladas de materias primas. Se concluye la planta de biofertilizantes en Santiago de Cuba. En el programa hotelero, que no hemos detenido, se terminan en el 2020-2021 nuevas habitaciones, que representa el equivalente a la terminación de 6 hoteles. El programa de reconversión tecnológica de la prensa está prácticamente en conclusión, quedarán algunos detalles para el próximo año en la poligráfica de Villa Clara. La reparación capital de 67 equipos ferroviarios. La rehabilitación del bloque 1 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton, que es muy importante para el sistema electroenergético nacional, con 260 megawatts, y la unidad 6 de 100 megawatts de Mariel. Recordemos que la generación térmica es más eficiente o menos costosa que la generación que hacemos distribuida con los grupos electrógenos que consumen fuel o diésel importado. Y la generación térmica la podemos hacer con crudo nacional. Los parques solares de Mayagüa y planta mecánica que se concluyeron ya y se incorporan al sistema energético nacional, 5 megawatts, esto es energía renovable. La inversión de 50 megawatts en 3 parques solares fotovoltaicos en la zona especial de desarrollo Mariel. La bioeléctrica Ciro Redondo, primera bioeléctrica en el país, diseñada para generar 390 gigawatts en el año y entregar al sistema eléctrico nacional 300 gigawatts. La terminación de 5 pozos pertenecientes a la campaña de perforación para la extracción de petróleo y gas, también para incrementar la disponibilidad de combustible para la generación térmica. La reparación de tanques de combustible, la rehabilitación de 40 kilómetros de redes de gas manufacturado. Se terminan tramos de canales, túneles y sistemas de riego del programa de trasvase. Se instalan 75.500 metros contadores y 4 conductoras de agua en el programa hidráulico que benefician a 628.000 habitantes. Se pondrá ya en explotación el próximo año la fábrica de cigarros de Bras Cubas en la zona especial de desarrollo de Mariel. No se detiene en medio de toda esta restricción el desarrollo del país. Hemos tenido que ralentizar algunas inversiones, pero fíjense que aún en el complejo contexto en que estamos hay un nivel importante de inversiones que se concluyen y se ponen en explotación y generan empleo y dan valor agregado a la economía e, insisto, van creando más capacidades para responder a la oportunidad del ordenamiento monetario y cambiario. Ahora, no estamos exentos de eficiencia en el proceso inversionista, las mismas que hemos planteado otras veces aquí. Corrimiento de cronograma, estudios de factibilidad que están diseñados en escenarios que no son posibles. Soñamos muchas veces al hacer los estudios de factibilidad y aparentemente recuperamos una inversión en 2 o 3 años y después no es así. Deficiencias en el proceso inversionista, problemas con la planificación. O sea que los problemas que tenemos cosas buenas, pero los problemas que están presentes no nos han permitido avanzar más. Y no los hemos logrado resolver. Este año 2020, a pesar del arreciamiento del bloqueo, que ha intentado matarnos prácticamente, asfixiar la economía, se aprobaron 29 proyectos de inversión extranjera por un capital comprometido de 2.455 millones de dólares. Aclaro que cuando hablamos de capital comprometido no es que este dinero haya ya entrado al país. Capital comprometido es el monto de cada una de estas inversiones. Esto lleva un proceso también de concreción. ¿Cuánto sería si no fuera por el bloqueo? En medio de estas circunstancias. De esos 29 proyectos de inversión extranjera, 5 se ubican en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. En esta Zona Especial de Desarrollo de Mariel se han aprobado desde su inicio 55 negocios
con un monto de inversión comprometido de 3.026 millones de dólares. Esto ratifica la importancia estratégica de la zona para el desarrollo del país. Y repito, a pesar del bloqueo, ¿cómo sería el desarrollo de nuestro país si no fuera por el bloqueo? Se han creado 11.763 nuevos empleos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Y hoy están presentes empresas de 21 países y 11 multinacionales. Se ha venido consolidando la zona. Después, más adelante, vamos a referirnos al intercambio entre la zona y la economía interna y las potencialidades que hay. Y no es por gusto que se diseñó el incentivo y se aprobó de que los productores nacionales del sector estatal y también las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, hasta el momento, puedan vender a la Zona Especial de Desarrollo Mariel y retener el 80% de esa venta con liquidez para poderse reaprovisionar y mantener ese nivel de ventas a la demanda de la zona. En la misma medida que nosotros podamos sustituir los insumos que se requieren para las producciones de las entidades de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel de importación con producciones nacionales, esa divisa entra a la economía del país. O sea, no solo sustituye importaciones y exporta, sino que también permite drenar hacia lo interno de la economía una parte de esas divisas, que será más en la misma medida que tengamos nosotros más audacia, más competitividad, más capacidad de competir en la zona y colocar nuestras producciones y servicios a los proveedores o a los clientes de la zona. Para el 2021, en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel se planifica concluir inversiones por 675 millones de dólares. Se ratifica la importancia de ese enclave económico, el papel que está jugando ya en nuestra economía y el que va a seguir jugando en el futuro. El plan de inversiones que hemos diseñado para el año 2021, en medio de todas estas restricciones, se incrementa un 22% respecto a lo que ya hicimos en el 2020. Este pudiera decir que es un quinto objetivo del plan. Crecer las inversiones con respecto al 2020 en el entorno de un 22%. No detener el desarrollo del país. Esas inversiones están distribuidas por provincia y se componen un 12% de subordinación local, un 88% de subordinación nacional. Y el 60% está concentrado en sectores priorizados: la defensa del país, la producción de alimentos, el programa del turismo, el programa de fuentes de energía renovables, el programa de la vivienda, las 2 fábricas que estamos construyendo para la producción de cemento y toda la ampliación de la producción nacional de acero. Son inversiones indispensables para nuestro desarrollo. Y las que se prevén terminar en el 2021 van a generar en el entorno de unos 11.525 nuevos empleos. También en el 2021 estamos proyectando concluir 44.643 viviendas. De ellas 15.872 por el plan estatal, 15.940 por esfuerzo propio y 12.831 por subsidio, por los subsidios. Y se van a concluir importantes inversiones en el programa del arroz, en el programa de grano, en el programa de cítrico, en el programa ganadero. Están detalladas en el informe que ustedes poseen, en la actividad porcina, avícola, el programa de acuicultura del camarón, las 2 plantas bioplaguicidas que tenemos en La Habana y Villa Clara, que estamos avanzando en ellas, las 23 plantas de pienso de Ascuba, los 10 centros porcinos. Se mantiene el programa hotelero. Estamos planificando para el próximo año la terminación de 5.056 nuevas habitaciones. Representaría concluir 17 hoteles. La campaña perforación de pozos, el programa de trasvase con nuevos tramos de canales, túneles y sistemas de riego, el programa hidráulico con la instalación de 138.000 metros contadores y 5 conductoras de agua que van a beneficiar a más de 190.000 habitantes. O sea que tanto en el 2020, en medio de todas las restricciones y todo el esfuerzo que ha tenido que hacer nuestro pueblo, como en el 2021 está presente en el diseño de funcionamiento económico del país, no detener el desarrollo y seguir haciendo las inversiones que tenemos proyectadas. En cuanto a la carga transportada que acompaña esta recuperación gradual de la economía,
Se proyectan para el próximo año 66 millones de toneladas a transportar y estamos diseñando en el plan transportar alrededor de 1.793 millones de pasajeros. No confundirnos con lo que dice la diapositiva, que está bien, pero que dice que va a crecer un 66% con respecto al 2020. Pero, ¿de qué 2020 estamos hablando? Estamos hablando de un año 2020 que tuvo una parte importante de los meses parado el transporte público. Por lo tanto, vuelvo a llamar la atención que todas las comparaciones que hacemos contra el año 2020 es contra un año con un muy bajo nivel de actividad. Que crees que el transporte de pasajeros 66% en el 2021 con respecto al 2020 no es que vamos a tener un gran crecimiento con respecto a lo que veníamos haciendo en años anteriores. Bueno, 12 millones de pasajeros se deben transportar por las cooperativas y los porteadores privados transportarán en el entorno del 37%, con 658 millones de pasajeros. Sobre la circulación mercantil minorista, que este es otro de los temas muy vinculados con el ordenamiento monetario, por la necesidad de mantener el equilibrio monetario interno del país. Y como siempre hemos planteado, la manera más eficiente y práctica que tenemos de recoger circulantes es ofertando bienes y servicios. Se puede recoger circulantes por varias vías, pero la mejor, la que más desarrollo genera y más satisface a la población es el incremento de la oferta, con control de inflación, con control de precios, que aquí se ha hablado bastante de eso. Ahora, algunas cifras, del Plan 2021. Estamos proyectando la circulación mercantil minorista y esto ya está recalculado al ordenamiento monetario. O sea, aquí están las ventas que antes hacíamos en CUC, están multiplicadas por el tipo de cambio. Estamos proyectando circulación mercantil minorista por 233.064 millones de pesos para el próximo año. Eso representaría un crecimiento en el entorno casi de un 10% respecto al 2020. Ya el 2020, para esta comparación, lo recalculamos también. Si no, no es comparable las magnitudes. O sea, que en términos reales estamos creciendo en el entorno de un 10% contra un 2020 disminuido. Ahora, ¿con qué estructura? Que esto es muy importante. ¿Con qué estructura? 115.829 millones de pesos vienen del mercado en pesos actual. O sea, lo que hoy se vende en pesos cubanos. Eso va a representar el 49,7% del total de la circulación mercantil minorista el próximo año. Y 90.926 millones de pesos vienen del mercado que operaba o operará hasta el 31 de diciembre en pesos cubanos convertibles, en CUC, y que a partir del 1 de enero opera solamente en CUP. Esas ventas que antes hacíamos en CUC y ahora haremos en CUP aportarán a la circulación mercantil minorista el próximo año 90.926 millones y en la estructura de la circulación mercantil minorista aportan el 39%. O sea, el 49,7% son las ventas que veníamos haciendo en pesos. Aquí está presente también la eliminación de los subsidios, la disminución de subsidios también. Y el 39% viene de las ventas que hasta ahora hacíamos en CUC. Y 26.309 millones reconvertidos a pesos provienen de las ventas en moneda libremente convertible. Eso representaría el 11,3% en el diseño del plan de la economía del 2021. O sea, que el 88,7%, según proyecta el plan, el 88,7% del total de la circulación mercantil minorista del país en el 2021 será en pesos cubanos. Y el 11,3% por el diseño del plan será en moneda libremente convertible. Respalda el concepto también que hemos manejado y lo estamos llevando en el diseño del plan de que no vamos a una dolarización de la economía. Pero lo que estamos haciendo hasta ahora es imprescindible y más adelante lo explicaremos. En cuanto al desarrollo social, está además decir que no retrocedemos en nada. En educación, una matrícula de 1.750.690 estudiantes. En la educación superior se proyectan 180.000 estudiantes y los cursos por encuentro.
la educación a distancia, el técnico superior de ciclo corto. En salud pública se respaldan niveles de actividad similares a los que hemos tenido. El cuadro básico de medicamentos se concibe con 619, 363 de producción nacional y 256 importados. Se proyecta 173 renglones a garantizar a través de la medicina natural y tradicional. En el deporte, que es una de las cuestiones que nos ha afectado este año también, incluso el Producto Interno Bruto, bueno, los practicantes sistemáticos están proyectándose en el entorno de 4,3 millones. Está concebida e incorporada en el plan la participación de nuestro país en los Juegos Olímpicos a desarrollarse en Tokio, los Panamericanos Juveniles y los clasificatorios 2021-2022. Se respaldan en la radio y la televisión 97.300 horas de transmisión por la televisión, que lleva implícita la incorporación desde el 2020 de 2 canales HD, y se da continuidad al programa para la migración a la televisión digital. Se respaldan las medidas para enfrentar los niveles de envejecimiento poblacional, potenciar la natalidad, fecundidad y atención a los adultos mayores, y en el desarrollo territorial, tema sobre el cual también nos referimos ayer en cuanto a su importancia en la generación de empleos, es la principal fuente para generar empleos en el país. Muy a tono con el ordenamiento monetario, en el caso del desarrollo territorial hemos identificado que de 539 proyectos de iniciativa municipal de desarrollo local que existen, 193 cumplen con los requisitos que están definidos para los proyectos de desarrollo local en la nueva política aprobada. Que la nueva política aprobada define con precisión qué es un proyecto de desarrollo local. Y adicionalmente a eso se están proponiendo, o si están incorporados en el plan, otros 195 nuevos proyectos. Pero ratificamos la importancia de darle prioridad a la implementación de la política de desarrollo local territorial que está aprobada, identificar en todos los municipios del país las potencialidades que tenemos para los proyectos de desarrollo local, buscar las soluciones junto con las universidades que están participando activa y directamente en esto, y ver cómo nosotros, sin esperar que nos caiga nada de arriba, encontramos en los territorios las fuentes de empleo para la fuerza laboral que en el incentivo que estamos teniendo en el ordenamiento monetario, esperamos que haya una mayor demanda por el empleo en Cuba. Y el desarrollo territorial es un elemento muy a favor de esa solución. Y bueno, se proyectan inversiones en la subordinación local, en la producción local de materiales de la construcción, vivienda, servicios necrológicos, turismo, salud, educación, cultura, deporte, entre otros. Ciencia, tecnología e innovación. Y vuelvo a decir, a pesar de, se han venido incentivando y aprobando políticas para respaldar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. En los recálculos que hemos hecho del presupuesto del Estado reconvertido y del plan de la economía reconvertido al escenario de ordenamiento monetario, estamos en el entorno de unos 10.000 millones de pesos. La proyección del próximo año, que ya estaría representando el 2% del Producto Interno Bruto a precios corrientes. Se han aprobado políticas, se ha avanzado en este sentido y ya el país empieza a mostrar signos que nos hacen comparables con la inversión en ciencia, tecnología e innovación de otros países. Y tenemos que seguir haciendo más en el vínculo universidad-empresa, en la participación del financiamiento para la innovación. Pero esto es un objetivo del plan y lo estamos incorporando ya no solamente en el Plan Nacional de Desarrollo como una meta a mediano y largo plazo, sino también como una meta a corto plazo en el plan de la economía. Crear las condiciones y favorecer la inversión en I+D+I. Y fíjense que estamos ya, esto era 0,3, después 0,5, hemos intercambiado con la ministra Barrosa, la ministra de Ciencia y Medio Ambiente, hemos buscado los recálculos que tenemos que hacer en el plan y el presupuesto y estaríamos moviéndonos en el entorno de un 2% y aspirando más aún. Bueno, en la protección del medio ambiente se respaldan las acciones identificadas en el Plan de Estado Tarea Vida. Y en cuanto al empleo, que lo hemos abordado ya,
Se proyecta para el próximo año un incremento de 32.000 ocupados en la economía, insuficiente para la demanda. De ellos, 22.000 en el sector estatal y 10.000 en el no estatal. Es verdad que en medio de la situación que tiene la economía uno pudiera decir, ¿y cómo nos las arreglamos para crecer en empleo cuando el resto del mundo está disminuyendo empleo y despidiendo trabajadores? Esto es Cuba. Y nosotros tenemos que hacer las cosas diferentes. Y tenemos cómo hacerlo. Y por lo tanto hay posibilidades no solo de plantearnos 32.000, sino de generar más empleo de calidad. Y vuelvo a insistir en el desarrollo territorial. Y la tasa de desocupación se incrementa en un 0,4%, que es bueno, voy a explicar por qué. Y alcanzará el 1,6% el próximo año. ¿Por qué digo que es bueno? Porque la tasa de desocupación mide las personas que buscan empleo y nosotros no tenemos para ofertarle o no aceptan el que le estamos ofertando. Entonces, que la tasa de desocupación crezca significa, en el diseño del plan, que hay más personas con interés de buscar empleo. La tarea que tenemos nosotros ahora es ofertar empleo. Es ofertar empleo. El ordenamiento monetario da en el centro de ese asunto, incentivando el empleo por la vía de los incrementos salariales y la eliminación de subsidios y gratuidades indebidas. Y hay que trabajar para vivir. Y si se trabaja, hay que vivir dignamente, aportando a la sociedad. Con relación al salario, se aplicará en el sector empresarial un nuevo mecanismo que tenemos que darle seguimiento, porque la autonomía no viene acompañada de que cada cual haga lo que quiera. La autonomía también significa cumplir las regulaciones que se establecen. Se aplicará en el sector empresarial un nuevo mecanismo que comprende la eliminación de los sistemas de pago condicionados al cumplimiento de indicadores directivos. Se acabó. Se acabó el asunto de que usted, para poder pagar por resultados, tiene que cumplir las ventas, las exportaciones, los indicadores del plan, que eso en realidad en la concreta nos estaba conduciendo a una presión para modificar permanentemente los planes. Porque ante el escenario de que no se cumple el plan y los trabajadores no pueden cobrar, y no es culpa de ellos, porque el plan no se cumple, porque no se llenan las divisas, porque no se dio el combustible, porque no vino el barco. Entonces, bueno, burocráticamente nos sentamos en una mesa y modificamos el plan y todo se queda igual. Y ya bajamos los indicadores para que se cumplan y se pague el resultado. Entonces, eso es un trabajo innecesario, que no aporta ni agrega valor. Y nosotros estamos quitando el cumplimiento, la condicionante de cumplir los indicadores directivos para acceder al pago salario, o sea, el ingreso móvil. ¿Y qué se va a convertir en el ingreso móvil? La distribución de la utilidad. Entonces tenemos que entender que si no hay utilidad, no hay ingreso móvil. Lo que no puede pasar ahora es que, bueno, tampoco tenemos utilidad, entonces hace falta que nos den algo. El sector empresarial tiene que buscarse la utilidad y tiene vías para hacerlo. Y estamos quitando trabas y dando más autonomía. Y tenemos que ayudar a conducir eso. Porque usted va a tener un salario escala, con la nueva escala aprobada en el ordenamiento monetario, y va a tener la posibilidad de un ingreso móvil por encima de ese salario escala, ¿cuál es su fuente? El resultado. La utilidad de la empresa, después de descontar los compromisos que tiene con el fisco y que tiene con el dueño, que en este caso es el Estado, en la empresa estatal. Y bueno, la reserva que tiene que constituir, ustedes conocen, hay una legislación con de diferentes destinos. Pero si no hay utilidad, bueno, pues no se puede distribuir. Nos quedaremos en el salario escala. Y aquí llamamos la atención al control de los precios, también en el sector estatal, porque usted puede tener más utilidad, no exactamente porque produce más, puede tener más utilidad porque lo que produce lo vende más caro, injustificadamente. Y entonces podemos tener incremento de los ingresos de los trabajadores, porque aparentemente cumplimos con las normativas, porque tenemos mejor resultado económico, más utilidad, pero cuando se mete por dentro, es porque lo que antes vendía a 30 pesos, ahora lo vendo a 50. Y estoy descontando el efecto de la inflación del ordenamiento monetario. Estoy ilustrando con algunas cifras para poderlo explicar mejor. Entonces, es incremento de la utilidad con control de la inflación y que la inflación no pase más allá de la que hemos diseñado en el ordenamiento monetario. Se ha insistido mucho en estos días aquí en eso. Y repito, no es solo el sector no estatal. En el estatal se nos pueden dar fenómenos de incremento de precios injustificados.
en búsqueda de un mayor resultado para distribuirlo como ingreso a los trabajadores. Entonces, el ojo visor, el control, la conducción de los directivos es muy importante para que todo esto que estamos haciendo, un incremento de autonomía, quitar trabas, dar más responsabilidad a los empresarios, abrir vías para que la gente autogestione su divisa, realmente tenga un efecto favorable y no nos genere distorsiones que nos obliguen entonces a tomar determinadas decisiones, parar las cosas, virarlas para atrás. Por eso es que el año 2021 es como es un año de grandes transformaciones. Entonces voy a explicar ahora el comportamiento del Producto Interno Bruto. Vamos a la diapositiva 37. Ajá. Voy a tratar de explicar, o voy a explicar y voy a tratar de que ustedes entiendan. Y ahí, para poderlo explicar mejor, vamos a empezar desde el 2019. Me voy a ir guiando por esa gráfica que está ahí. Primero, recordar que cuando concluyó el 2018, terminamos con un crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que explicamos aquí, de un 2,2%. Ese es el punto de partida con el que entramos en el 2019. Y en el 2019, a pesar de todas las presiones, proyectamos crecimiento económico en el entorno entre un 1 y un 1,5%. En el primer trimestre del 2019, la economía cubana logró crecer un 0,5%. Y en el segundo trimestre del 2019, ustedes ven una flechita, una rayita que va para arriba. En el segundo trimestre del 2019 crecimos un 2,7%. Quiere decir que hasta el primer semestre del 2019 nosotros veníamos cumpliendo con la meta de crecimiento que se aprobó aquí, de que sobre ese 2,2 al 18 podríamos alcanzar entre un 1 y 1,5 en el 19. Aquí empezaron o se acrecentaron las medidas del bloqueo. Suspensión de los cruceros, suspensión de los vuelos, persecución del combustible. Y ustedes recuerdan que en el mes de septiembre enfrentamos entonces un déficit de combustible que prácticamente el país trabajó con inventario. Y tuvimos que ralentizar un conjunto de actividades productivas y de servicios. Entonces, el tercer trimestre de 2019 ya la economía no pudo crecer. Y nosotros tenemos muchos problemas, pero esto no es por nuestros problemas. Esto es por el bloqueo, que sí afecta al pueblo. Y aquí está el ejemplo, o aquí se demuestra, porque esto es menos niveles de actividad para nuestra población. Entonces la economía se contrajo en el 2019, tercer trimestre, un 1,7%. Bastante poco para la presión que nos hicieron, y se contrajo en el cuarto trimestre del 2019 un 2,1%. No fue posible crecer en el tercer y cuarto trimestre y veníamos creciendo los dos primeros trimestres. Ese resultado da que en el 2019 el comportamiento general del año del Producto Interno Bruto a precios constantes, la economía alcanzó el 99,8%. Del 2018 que habíamos crecido, repito, un 2,2%. Eso significa un decrecimiento del 0,2%. Cierto es que no pudimos crecer, pero cierto es también que resistimos ese golpe. Y la economía no cayó un 20, un 30% como se planteó. Y no tuvimos que recurrir a todos los apagones masivos como se dijo que iba a pasar. Y que no teníamos más remedio. Y que íbamos a un segundo periodo especial. Fíjense que logramos resistir y estamos casi al 100%. Del 2018 que creció. Pero nos sentimos el embate del bloqueo. Y se expresa aquí, afectando la calidad de vida de nuestro pueblo, impidiendo el desarrollo económico del país. Y así entramos en el 2020. Que yo les pido ir a la diapositiva 39 para explicar entonces el 2020.
Ajá. Fíjense, ahí está. La primera parte del gráfico es de nuevo el 2019. El 0,5 de crecimiento, el 2,7 de crecimiento y después el menos 1,7 y el menos 2,1. Y repito, terminamos al 99,8. Entramos en el 2020 y a pesar del bloqueo, que ya sabíamos que el 20 iba a ser un año duro, volvimos a proponernos crecer. Y lo explicamos aquí en la Asamblea. Y fijamos las prioridades del plan. Y dijimos que no íbamos a renunciar al crecimiento. Pero llegó la COVID. Entonces, el primer trimestre del 2020, la economía decreció un 5,5%. Y yo aclaro aquí, o explico, que cuando hablamos de decrecimiento de los trimestres, se compara contra igual trimestre del año anterior. O sea, estos porcientos no son contra el trimestre anterior, porque la economía tiene estacionalidad. Por lo general usted no compara trimestre con trimestre, aunque lo pueda hacer, sino primer trimestre del 2020 contra el primer trimestre del 2019, que es la estacionalidad de la zafra, el turismo. No todos los trimestres tienen el mismo nivel de actividad económica. Entonces, el primer trimestre del 2020 fue de un decrecimiento del 5,5% contra el primer trimestre del 2019, que como ven ahí, creció un 0,5%, o había crecido un 0,5%. Pero ya en el segundo trimestre del 2020 la economía se contrajo un 24,8%. Y esto es resultado de la aplicación de las medidas de restricción productivas y de servicios, suspensión laboral, declaración de trabajadores interruptos, a partir del enfrentamiento y la protección de la salud de nuestro pueblo. Y la concentración del esfuerzo principal del país en el combate a la pandemia y el cierre de fronteras. Debo decir que nosotros tenemos, por suerte, un componente muy elevado de Producto Interno Bruto social. Y por lo tanto, cuando usted cierra las escuelas, suspende el curso escolar, suspende o limita la actividad de la salud para concentrarla en las pesquisas y en la atención a la COVID, todo eso tiene un impacto en el Producto Interno Bruto. Porque los niveles de actividad sociales disminuyen. Cierra los centros deportivos, cierra los centros culturales, cierra las bibliotecas, cierra las casas de cultura. Todo eso son niveles de actividad que aportan al Producto Interno Bruto. O sea, este 24,8% no es solo actividad productiva. Hay que estar presente el decrecimiento de la actividad productiva, pero con un gran peso la actividad social. Y a partir del segundo semestre del 2020 hemos iniciado un proceso gradual de recuperación con el paso del país a la nueva normalidad. Y por eso ustedes ven ahí lo que se ha llamado en la bibliografía internacional la V. Ustedes ven una V, o sea, hay un decrecimiento y después una recuperación, gradual recuperación. Ahora, esa recuperación está siempre por debajo de la línea cero. O sea, toda esa recuperación gradual, usted la puede comparar contra el trimestre anterior, pero cuando compara contra el igual trimestre del año pasado, nosotros seguimos decreciendo. Pero ya menos. Ya menos. Y al hacer todo este análisis y validar algunas informaciones que tenemos los estimados de los niveles de actividad de la economía en el 2020, estamos estimando, sujeto a confirmación, cuando cierre el año y se concluya oficialmente las estadísticas, estamos estimando que el comportamiento económico del Producto Interno Bruto este año 2020 dé un decrecimiento en el entorno de un 11%. Son los cálculos que hasta ahora hemos hecho. Repito, con un componente importante del Producto Interno Bruto social. ¿Qué va a pasar entonces en el 2021? Con los niveles de actividad que estamos planificando para el 2021, que ya dije, hay crecimiento en las producciones agropecuarias, hay crecimiento en la industria, hay recuperación gradual del turismo. Con esos niveles de actividad estamos proyectando que la economía crezca el próximo año entre un 6 y un 7%. Y hay que aprovechar la oportunidad que nos da el ordenamiento monetario para el desarrollo de nuestra industria y nuestra agricultura, la generación de empleo y la sustitución de importaciones.
entre un 6 y un 7%. Estamos proyectando la recuperación en los próximos 2 años, o sea, entre los años 2021 y el 2022, de las caídas que hemos experimentado en el 2019, que vuelvo a ratificar que es de un menos 0,2, no es de un 2, es de un menos 0,2 porque es 99,8 en el 2019, y de un 11% en ese entorno. Todavía no es una cifra oficialmente concluida porque tiene que acabarse el año y captar las estadísticas oficiales por la Oficina Nacional de Estadística e Información, pero en ese entorno del 11%. Nosotros estamos proyectando recuperarnos de esas 2 caídas entre los años 2021 y 2022, creciendo en el 2021 entre un 6 y un 7, y bueno, proyectaremos el crecimiento del 2022 más o menos también en ese entorno. Y bajo esa premisa, no renunciar a las metas de crecimiento que tenemos proyectadas para la segunda etapa del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030. Recordemos que aquí mismo explicamos que el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030 tiene 3 etapas. Una primera etapa comprendida en el periodo entre los años 2019 y 2021, que concluye el año que viene. Esa etapa va a ser de crecimiento nulo. O sea, un decrecimiento del 0,2 en el 19, un decrecimiento en el entorno del 11% en el 20, una recuperación de entre un 6 y un 7% en el 21, no nos permite entrar en la etapa del 22 al 26 como queríamos. Pero si crecemos entre un 6 y un 7 en el 21 y volvemos a crecer entre un 6 y un 7 en el 22, nosotros lo que planteamos es que el Producto Interno Bruto, o sea, las metas que tenemos planteadas para el cierre de la segunda etapa, que es el 2026, porque la segunda etapa está comprendida entre el 2022 y el 2026, no vamos a renunciar a ninguna meta de las que tenemos previstas en el 2026. Sería muy fácil ahora nosotros burocráticamente correr los modelos y decir, tenemos que disminuir y aplazar las metas del 2030 para el 2035. Ese no es el diseño del plan, ese no es el diseño de la estrategia económica y social que hemos aprobado. Ese no es el impacto que esperamos del ordenamiento monetario, y mucho menos la conducta y la actitud de nuestros cuadros y trabajadores. Por lo tanto, vamos a apostar por la recuperación del país entre el año 2021 y 2022. Es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Y una gran dependencia de ello en esta coyuntura, en este 2021, depende del control que logremos sobre la pandemia y evitar retrocesos que ya se ven en otros países. Esa curva que puse, que es una V así, también la bibliografía está manejando lo que le llaman la W o la W, que es caída, recuperación, caída por rebrote, recuperación, y no se logra una tendencia a que esa recuperación, si hay un rebrote, esa curva vuelve a caer. Entonces, la prioridad está en el control de la pandemia y en la recuperación gradual de la actividad económica. ¿Qué debemos entonces priorizar? ¿Dónde debemos concentrar el esfuerzo principal? La implementación de la estrategia económica y social, mantener bajo control la inflación, evitando que se exprese por encima de los niveles que hemos proyectado, ya se ha planteado aquí, control de los precios en el sector no estatal y en el estatal, no permitir precios abusivos, especulativos, incentivar la generación de nuevos empleos, fundamentalmente en la actividad productiva, para lo cual es imprescindible el impulso al desarrollo local, priorizar el turismo en respaldo a su recuperación gradual, es imprescindible para la economía la recuperación del turismo, priorizar los suministros para la circulación mercantil minorista en moneda nacional, en lo fundamental de productos y líneas económicas, que es lo que más demanda tiene por nuestra población, es lo que podemos hacer en estos momentos. Incrementar las ventas de las entidades nacionales a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel por encima de lo proyectado en el plan. En el plan hemos proyectado que las entidades nacionales podrán vender a Mariel en el entorno de unos 54 millones de dólares. Eso es insuficiente, podemos hacer más, hay más demanda. Hay que ser competitivos. Nosotros lo que no podemos hacer es una resolución en el Ministerio de Economía y decir, a ti te toca venderle a Mariel. Y al de Mariel hacerle otro y decirle, a ti te toca comprarle a este. Esas condiciones administrativas no están.
Hay que ser competitivo en precio, calidad, oportunidad y responsabilidad. Incrementar la participación de la industria nacional como proveedor de las ventas minoristas y mayoristas en divisas. Y como ya dijimos, debe alcanzarse un mínimo de un 30%. Vamos a trabajar para eso. El plan lo hemos diseñado, estamos en el entorno de un 12%. Es insuficiente. Y trabajar con la intención de mejorar el déficit fiscal proyectado a partir de una mayor eficiencia del gasto público y del aumento de los ingresos al presupuesto del Estado, que es el punto que viene detrás, que la ministra de Finanzas y Precios explicará, pero es imprescindible que trabajemos también por disminuir el déficit fiscal que se va a presentar a aprobación de ustedes en el entorno de ordenamiento monetario y cambiario. Compañeras y compañeros, algunos quisieran olvidar el año 2020, pensar que nunca existió y comenzar todo de cero nuevamente, quizás para intentar hacer lo mismo que veníamos haciendo antes. Pero no, la vida cambió, nos ha impuesto retos y desafíos sin precedentes y las experiencias y enseñanzas que nos deja hay que aprovecharlas. El 2020 nos demostró el valor de la planificación centralizada, que como hemos planteado en otras ocasiones, no implica la asignación centralizada de todos los recursos, pero sí la capacidad de adoptar centralmente las principales decisiones en la economía y conducir con unidad su ejecución. Cuba, que junto al enfrentamiento a la pandemia ha tenido que enfrentar un bloqueo ensañado como nunca antes, no ha quedado detenida esperando que las soluciones caigan del cielo, pues sencillamente no caerán. Estamos transformando, innovando, aplicando el concepto de revolución de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, de cambiar todo lo que debe ser cambiado y emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Este año 2020 hemos recibido el 55% de la divisa que teníamos prevista en el plan y se han podido ejecutar solo el 60% de las importaciones. Esto aún con la ampliación de las ventas en las tiendas en MLC. De no haberse adoptado esa medida, la situación sería aún más compleja. En este contexto, vale que nos preguntemos, ¿cómo reaccionaría ante este escenario el capitalismo con sus políticas de choque? ¿Cómo hemos podido mantener los productos y servicios vitales para nuestro pueblo? ¿Cómo es que no ha habido apagones? ¿Cómo no se han cerrado escuelas, hospitales, universidades ni centros científicos? ¿Cómo se han podido alcanzar los resultados en el enfrentamiento a la COVID que con orgullo muestra el país, expresados ayer aquí por nuestro ministro de Salud Pública? La COVID nos ha costado más de 100 millones de dólares que no teníamos planificados. ¿Cómo es que no tenemos un 15, 20 o 30% de trabajadores que hayan perdido su empleo y no tengan una garantía salarial? ¿Cómo siguen trabajando con normalidad nuestra televisión, nuestra radio, incluso incorporando nuevos canales? Que hay colas, que no se logra una estabilidad en la oferta de productos de alta demanda de la población, es cierto y lógico en medio de este excepcional escenario, el que superaremos solo con más trabajo, unidad y sentido del deber. Nuestro pueblo, protagonista principal de la batalla económica, razona, expresa sus criterios, debate. Esa permanente retroalimentación es el mejor plan de la economía que tenemos. Entramos al 2021 con grandes retos y desafíos. La economía no tiene magia, no podremos dar grandes saltos, pero continuaremos recuperándonos gradualmente, compartiendo con justicia lo que tenemos y desarrollándonos, a lo cual no renunciamos. Hay que asegurar ahora la ejecución del plan. Para ello es imprescindible el papel de los cuadros y la participación consciente de los trabajadores. Este plan lleva esfuerzo, innovación,
vínculo con las universidades, búsqueda permanente de soluciones, no pararnos ante ninguna traba, pensar siempre como país, no olvidar que siempre tenemos que pensar en los más de 11 millones de cubanos. Aquí no nos ocupamos de cifras, nos ocupamos de personas. El 2021 será un año de grandes transformaciones que abren nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social del país. Entreguémonos con todas las energías al trabajo creador, haciendo patente, como nos ha expresado nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz, que sí se pudo, que sí se puede y que sí se podrá. Así podrá latir por siempre Cuba viva. Muchas gracias. Somos Cuba viva, somos el país que se ha empeñado en resistir y vencer los cercos y los ataques más crueles y perversos. Y aquí seguimos viviendo, resistiendo, creando y venciendo. Adelante 2021, Cuba te espera, viva y fortalecida en los combates del año que termina. Los hijos de la generación del centenario, junto a nuestro pueblo, tienen el deber, el compromiso y el honor de dar continuidad a la historia que nos trajo hasta aquí, y nuestra consigna sigue siendo patria o muerte, venceremos. Evita abrir el refrigerador frecuentemente. A tu manera, ahorra. Necesitas incorporar a tu cotidianidad los comportamientos propuestos en el Código de Vida. Mantén el distanciamiento físico. Evita el contacto con personas en aislamiento por la COVID-19 y la visita a hospitales, de no ser estrictamente necesario. Durante la nueva normalidad, de tu estilo de vida depende tu seguridad y la de los que te rodean. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Refuerce su corazón. Para la salud y vitalidad del corazón, la actividad física sistemática es indispensable. Controlar la ingesta de grasas y sal en las comidas y evitar el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo es esencial. Y no olvide mantener controlada su presión arterial. Refuerce su corazón. Yo soy cubana y de hecho ser cubana es una posición bien intransigente desde el siglo XIX, antes del Pacto del Zanjón y después. Bueno, en principio los escritores y los artistas debemos crear y tener todas las posibilidades de esa creación, de ese proceso que es muy complejo. Lo que tenemos que hacer es estar un poquito alertas, conocer mucho nuestro pasado, conocerlo con un santo y seña, para poder identificar y saber, me voy de este lado o me voy del otro. Sin embargo, yo creo que es muy importante y cada vez más reconocer que el patrimonio es muy importante y es lo que tenemos que defender. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano,
con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romerías inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo, y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores.
canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. La tierra de mis amores. Somos raíz que cuece los mejores aromas en Santiago de Cuba. Cuando las ciudades despiertan, nuestros artesanos panaderos han asegurado más de 300 toneladas de alimentos. La empresa de la industria alimentaria en Santiago de Cuba anima las madrugadas con rodillos, mezcladoras y el fuego de los hornos. Manos que amasan las delicias del trigo, deslizando en exclusivo maridaje la yuca, el arroz, el boniato, la calabaza y el plátano. Hacemos panes, galletas y dulces diseñados con el don de la imaginación criolla y el equilibrio perfecto de fórmulas saludables y exquisitas. Con 11 polígonos industriales, armonizamos una mesa cubana. Cubrimos las necesidades especiales de alimentación porque nos preocupa cada detalle de su salud. Fabricamos emociones y momentos dulces en días especiales. Mezclamos colores, corazones y esencias que saben bien y nos hacen sentir importantes en familia. Jugos, néctares, masas y cremas tienen el bouquet de las frutas frescas de la serranía. Concebimos una empresa líder en la producción de alimentos para la población, con ejecutivos altamente preparados en los sistemas de dirección y gestión empresarial. Materias primas de óptima calidad, tecnología de punta, mercancías celosamente certificadas, inocuas y limpias, conforman nuestro rico y legendario acervo artesanal. La seguridad de su bienestar va con el placer de ofertas novedosas y perfeccionadas en el tiempo. EPIA, Empresa de la Industria Alimentaria Santiago de Cuba. Garantizamos los mejores sabores. Habitamos una sierra de luz, auténtica maestra de las aguas, sabia de montañeses con pleno dominio de la faena agrícola. En este espacio, trascendental en la historia de los cubanos, protagonizamos nuevas leyendas de sacrificio. La fuerza campesina, con experiencia centenaria, es nuestro principal tesoro. Serranía de sol naciente abierta a la recolección y al fomento de cultivos sostenibles que robustecen la economía cubana. Nuestras manos sostienen las más altas producciones de café en Cuba. Nuestras fragancias y esfuerzos hacen la diferencia. Somos miles de corazones, una fusión de placeres y encargos estatales garantizados. Un talentoso equipo de investigadores apuesta por frutos sanos, libres de plagas y enfermedades. Suministramos productos biológicos a entidades de todo el oriente del país. Disfruta cada gota, huele, mira y emprende tu amanecer con los tragos de un buen café, nuestro orgullo y el de Centroamérica. Somos Agrotef, empresa agroforestal Tercer Frente. Excelencia entre montañas.
necesariamente encendidos contribuye a tu economía y la del país. A tu manera, ahorra. Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Llaman a reforzar responsabilidad individual y comunitaria ante la compleja situación epidemiológica. Anuncia Instituto de Meteorología fin de semana invernal. Reino Unido y Unión Europea llegan a acuerdos post-Brexit.